creo que es una réplica, y es que cuando dejaron de usarse como dinero en el año 1911, estas monedas comenzaron a utilizarse por los chinos como moneda de la suerte, y es por eso que hay muchas réplicas. Esta moneda la conocemos como cash coin por su denominación en inglés, pero para los chinos fue qian, o sea dinero, y tenía muy poco valor. 1000 de estos cash equivalían a un tael de plata pura, que es más o menos como 40 gramos. Los cash son bastante fáciles de reconocer porque son redondas y tienen este agujero cuadrado que permitía unirlas mediante un cordel y crear denominaciones más altas. La cosa es que como no soy experto en monedas chinas, pero sí me gustaría saber cómo es la moneda original para saber si es falsa. Pero ahí está el problema, identificarlas. Y son estos caracteres chinos. El chino moderno tiene más o menos 7000 caracteres. Digamos que si conoces 2500 de estos caracteres, leerías el 98% de la escritura china, muy alejado de las 27 letras que tiene nuestro idioma español. Pero esta moneda es anterior a 1911. De hecho, hay un libro datado de principios de 1900 que pone la cifra en 56.000 caracteres existentes en esa época. Pero esta moneda cash apareció en el siglo IV a.C., o sea, se hizo por más de 2000 años. Entonces, para saberlo, tendríamos que ser chinos prehistóricos o medievales prácticamente. O podemos utilizar esto, el traductor de Google. Lo primero que quise hacer es leer la moneda directamente, pero nada, ni bola. Así que vamos a usar Photoshop para contornear el carácter y que el traductor lo pueda leer sin problemas. O también podés utilizar otros editores si no tenés Photoshop, como el Paint por ejemplo. Solo hay que elegir el brush correcto y tener un poco de pulso. Siempre se puede deshacer y volver a comenzar. Eliminamos el fondo de colores y ahora vamos a probar. Traductor, elegimos el idioma chino, cámara, ahí está, la palabra para el carácter es rehuir, Sheoun en chino. Ahora vamos al traductor y ponemos rehuir. La traducción al chino es Sheoun. Nuestro carácter coincide, ya tenemos el primero. Segundo carácter. Ahí está, la palabra para el carácter es regla. Regla en chino, los caracteres no coinciden. Vemos otra variante. Ahí está, chi. Ya tenemos formada una palabra china. La mayoría de las palabras chinas se forman con dos caracteres y se leen, en caso de estar verticales, de arriba para abajo, un chi, y si están horizontales se leen de derecha a izquierda. Bien, descifremos un carácter más. A través de. Me trae dos caracteres, pero yo reconozco el mío, es el primero. Tong.
Ya tengo 3 caracteres chinos de la moneda. Me voy a jugar a buscarlos en Google. Pongo coin por moneda. Ahí está. La primera moneda parece bastante real y los caracteres coinciden con la mía. Wikipedia China. Menos mal que existe Google Translator. Hasta ahora lo usé para todo. Dice que esta moneda cash se llama Xiaoqi Tongbao. Xiaoqi es este hombre, emperador de China, que llegó al poder en 1643. Pero recién en 1644 comenzaron a fabricar este tipo de monedas. Por lo que veo hay variantes y la diferencia está en el reverso. La nuestra tiene este reverso. Que coincide con esta. Los símbolos coinciden con nuestra moneda, aunque se nota que la nuestra es copia. El carácter que faltaba era este, Bao. Y ahora tenemos toda la postal para identificar a nuestra moneda, Xiaoqi Tongbao. En el reverso se puede ver a la derecha el carácter de la oficina de Manchuria, donde se fabricaban. Se hacían en moldes, por eso no digo se acuñaban. Y a la derecha la palabra Bao, pero en manchú. La moneda original se fabricó desde 1657 hasta 1661. Dale like al video y si te gustó, suscríbete al canal porque siempre hago videos como estos que no sirven para nada.